Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yesenia Segura Peche. Soy estudiante de la carrera en Derecho, con matrícula 2030-66 en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal. Nombre de mi asesor, Rodolfo González Montaño, y nombre de mi tutor, Cintia Jacqueline Anguas Guillermo. Bueno, en esta presentación que voy a realizar, vamos a estar hablando acerca de un material que es La revolución en el proceso penal latinoamericano, de la difusión de ideas legales desde la periferia, con autor Máximo Langer, realizado en el Centro de Estudios de Justicias de las Américas. Y bueno, pues tenemos que dar respuesta a 3 preguntas. La pregunta número 1 nos solicita lo siguiente. Nos dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Y bueno, para dar la respuesta a ello, se revisó el material y con ello concluyo que se dice que la mayoría de la difusión de leyes de países centrales están más capacitados para una mejor dirección, ya que también nos menciona, ¿sí?, que según la historia detallada de esta ola de reformas procesales penales latinoamericanas, no han sido contadas y este trabajo apunta a llegar a ese vacío. También tenemos que los abogados latinoamericanos trabajaron para estas reformas al mismo tiempo como expertos y activistas sin servir a un movimiento social más amplio. Por otro lado, también tenemos lo que es el trabajo de la organización en partes, que se dividía en 3 partes, la cual era la articulada, el concepto de difusión desde la periferia, la número 2, que era explicar el concepto de red, expertos y activistas, y la número 3, que era explicar cómo las reformas pueden ser caracterizadas como caso de difusión. Por otro lado, tenemos también lo que nos decía como tal la difusión desde la periferia, ya que nos menciona que la mayoría de las descripciones y teorías sobre las acciones legales y la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través de países enfatizan de modos diferentes mediante los cuales la difusión puede ocurrir. El primer grupo de descripciones y teorías enfatizadas no la tomaban en procesos, ya que eran estados y actores domésticos que enfrentaban y pueden llevarlos a adoptar diferentes leyes. Y bueno, vamos a continuar con la pregunta número 2. Dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, según revisando el material pertinente, nos dice que el proceso penal se tiende a dividir en 2 fases preliminares y el juzgamiento y determinación de la pena, donde el juez realizaba una investigación meramente preliminar y no había como tal un fiscal. Sí, aquí quien hacía todo prácticamente era un juez, y la prisión preventiva era totalmente obligatoria. También nos menciona que la ola de códigos procesales penales en América Latina dice que la principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las 7 partidas, que consistía en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. Ahí estaban reguladas por esas 7 partidas que nos menciona. Y bueno, también un rasgo muy importante de ello es de que nos menciona que a pesar de que algunos actores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países de América Latina también los rechazaron, ¿sí?
no fueron meramente aceptados como se esperaba que hubiera sido en ese momento. También nos menciona un punto que considero relevante, ¿no? Dice que finalmente el mismo juez estaba a cargo de fases de investigación preliminar y juzgamiento. O sea, hace que aquí el juez, como ya lo habíamos dicho anteriormente, era quien estaba meramente a cargo de todo, de toda la investigación o de todo el trabajo, no como en la actualidad, al menos aquí en nuestro país, México, que contamos con un personaje el cual lleva el nombre de fiscal. Y bueno, para la pregunta número 3 dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Bueno, para ello dice que cuando los límites argentinos dejaron el poder en diciembre de 1983, un nuevo presidente civil democráticamente electo, que era Raúl Alfonsín, asumió su cargo, y dice que el gobierno de Alfonsín introdujo una serie de importantes reformas legales, es decir, que se estabilizó un poco más. Y también dice que los funcionarios solicitaron consejos sobre qué hacer respecto de la Administración de Justicia Penal a Julio Mayer. También tenemos lo que fue la segunda crítica de Mayer, que realizó el Código Inquisitivo Argentino en 1888. Dice que fue proveída insuficientes derechos al imputado durante la investigación preliminar. Según Mayer, y lo que nos menciona aquí el material, la investigación preliminar secreta en la cual el imputado no conocía los derechos que se le imputaban y violaban los derechos garantizados por la Constitución Argentina y los tratados internacionales de los derechos humanos. Es decir, que nos menciona que no eran respetados los derechos. De hecho, también en México se dice que hubo en un tiempo en el cual no se hacían valer los derechos humanos, ¿sale? Y de hecho, en la actualidad, desde mi punto de vista, tenemos muchos casos en los cuales se violan lo que son los derechos humanos de las personas, porque como bien dice nuestro Código Penal, que pues aún siendo en este caso el que haya hecho el crimen, ¿sale? El imputado, pues tiene derecho a que se le respeten los derechos humanos, ¿sí? Por el mismo hecho de ser un personaje, ¿no? de la sociedad. Entonces, bueno, pues esta es mi aportación. Y pues muchas gracias. Bye, adiós.